Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algo que sucedió durante el fin de semana, que a muchos hinchas de River, sobre todo en las redes sociales, les llamó muchísimo la atención, y es la oferta millonaria, verdaderamente millonaria, que rechazó la dirigencia para transferir en este momento a Pablo Solari. El jugador hoy por hoy está disputando el torneo preolímpico en Venezuela con la selección argentina sub-23, pero a las oficinas de la institución de Núñez llegó un ofrecimiento verdaderamente con números que en cualquier otra circunstancia, vamos a contar porque River no lo vendió, pero en cualquier otro momento seguramente la dirigencia hubiera aceptado, porque esto hubiera significado recuperar la inversión que se hizo en su momento cuando se lo compró proveniente del Colo-Colo de Chile, y además no sabemos si es un jugador que va a poder crecer mucho más en el corto tiempo. El 2023 de Solari fue, a mi entender, más positivo que negativo, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿puede llegar a ser mejor? Yo creo que ahí es donde muchos hinchas en redes sociales cuestionaron el hecho de no haberlo transferido, sumado además de que si River lo vendía tenía tiempo hasta el 9 de febrero para incorporar otro jugador, no es que no iba a poder reemplazarlo de ninguna forma. En este video vamos a estar contando todos los detalles en relación a la no transferencia de Pablo Solari y por qué la dirigencia rechazó una oferta verdaderamente millonaria. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo un poco todo en contexto. El viernes por la noche llegó a las oficinas del Estadio Monumental una oferta proveniente del Krasnodar de Rusia de $20 millones brutos por el 100% del pase de Pablo Solari. Uno apenas escucha eso, dice: hay que venderlo, no queda otra. Estamos hablando de $20 millones, un número que llama la atención, y de hecho muchos jugadores que han tenido un recorrido bastante más positivo que Solari en el fútbol argentino han sido transferidos por cifras bastante menores, por lo que si hay un club de afuera que pone una cantidad de dinero que por lo menos en primera instancia parece exagerada, no vemos una razón lógica para el cual rechazar este ofrecimiento. La realidad tiene un par de circunstancias que le dan la razón a la dirigencia de River como para no aceptar esta oferta. Después vemos si en un futuro la comisión directiva tuvo razón y a Solari lo pueden vender por un número mayor, porque la realidad es que el hecho de no transferirlo ahora no quiere decir que dentro de 2 temporadas, por poner un ejemplo, River lo vaya a vender por más dinero. Pero en definitiva hay algunas razones un tanto lógicas por las cuales hay motivos para no transferirlo en este momento. En primera instancia, como dije recién cuando mencioné la cifra, los $20 millones son brutos, no son netos, es decir, no es ese el número final que estaría entrando a las arcas económicas del millonario. Serían alrededor de $17 millones. Y si a eso le sumamos que River no tiene el 100% de la ficha del delantero, sino que tiene el 60% del pase, el otro 40% pertenece a Colo-Colo de Chile, la realidad es que al más grande le estarían quedando alrededor de poco más de $9 millones por la transferencia de este jugador si es que hubieran aceptado esta oferta. ¿Es un número malo? La realidad es que tampoco parecería ser un número tan negativo, teniendo en cuenta, como dije, River lo compró por 5 millones y estaría recuperando la inversión, es más, estaría duplicando el dinero que invirtió en su momento para adquirir al atacante proveniente del Colo-Colo de Chile. Sin embargo, la realidad es que como todavía Solari es un jugador joven, tiene tan solo 22 años y creen desde la comisión directiva que puede crecer muchísimo más en base a lo que vieron en el 2023 y en base a lo que tiene en mente el cuerpo técnico para este 2024 en relación al futbolista, la verdad es que creen que puede llegar a venir una oferta aún más alta. Y además, la idea principal de la comisión directiva es transferir a Solari únicamente cuando River posea el 100% del pase. Esto no será fácil, porque ya Colo-Colo está enterado de que llegó una oferta millonaria a las oficinas del Estadio Monumental. Si bien es cierto que el equipo chileno no tiene palabra a la hora de aceptar o no una transferencia, es decir, Colo-Colo no puede decir que sí o que no para vender al jugador, River tiene el 100% de la decisión. La realidad es que cuando se acepte una oferta, el número se dividirá, 60% para River y 40% para Colo-Colo,
Por eso el más grande quiere adquirir ese porcentaje de la ficha que le falta para que por lo menos entre un 80 o 90% vaya para River y que no suceda, por ejemplo, algo parecido a lo que pasó con Nicolás de la Cruz, que fue transferido al Flamengo de Brasil a cambio de 16 millones de dólares, pero a River, por tener el 50%, le terminaron quedando la mitad, 8 millones de dólares, mientras que la otra mitad fue para el Liverpool de Uruguay. Y otro punto a tener en cuenta, y no menos importante, es también que no le sucedió a River con Solari y con su representante lo mismo que tuvo a favor el Millonario, por ejemplo, para incorporar a Agustín Santana proveniente de Defensa y Justicia. Recordemos brevemente cómo fue esa negociación. El Millonario en primera instancia le hizo una propuesta al equipo de Florencio Varela, la misma no solo fue rechazada, sino que el presidente de Defensa, Diego Leme, manifestó que el jugador era intransferible por quedar poco tiempo del mercado argentino, que recordemos en principio ya cerró el pasado viernes. Los clubes que tienen tiempo para incorporar hasta este viernes 9 de febrero son aquellos que en esta semana hayan vendido o cedido a algún jugador a algún equipo del fútbol extranjero. Pero por lo pronto lo que sucedió con Santana fue que el futbolista y su agente deportivo ejercieron mucha presión como para que finalmente Defensa y Justicia aceptara la posterior oferta. River obviamente tuvo que subir los números, prácticamente duplicarlos, porque el más grande llegó a poner cerca de 4 millones de dólares para incorporar al lateral derecho uruguayo, pero lo que en un principio parecía imposible porque la comisión directiva de Defensa y Justicia había considerado al futbolista intransferible, finalmente se terminó haciendo porque el jugador ejerció la presión necesaria. Y obviamente esto no sucedió únicamente en el caso de Santana, sucede con la mayoría de los jugadores. En esta situación, en la de Pablo Solari, como el equipo que trajo la propuesta es el Krasnodar de Rusia, está claro que el jugador, más allá de que va a tener un contrato mucho mejor que el de River, sabe perfectamente que en cuanto a lo deportivo no le favorece absolutamente nada irse al fútbol ruso. Hay que tener en cuenta que los equipos de ese país hoy por hoy no están disputando competiciones continentales ni lo van a hacer en el corto plazo porque la UEFA los ha suspendido por motivos, es cierto, que son extrafutbolísticos, pero en definitiva no pueden jugar competiciones como la Champions League, la Europa League y la Conference League, por lo que únicamente estaría disputando los torneos locales. Y la realidad es que en primera instancia también el Krasnodar no es de los clubes más grandes de Rusia. En segunda instancia, el jugador hoy por hoy forma parte del plantel de la selección argentina sub-23 e irse a Rusia sería un poco perder el terreno, porque también hay que tener en cuenta que hay posibilidades de que Argentina juegue los Juegos Olímpicos entre julio y agosto. Y como ya sabemos, muchos futbolistas, por no decir todos los del fútbol europeo, no han podido venir a representar a Argentina teniendo en cuenta que los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores, porque la realidad es que las competiciones organizadas por el Comité Olímpico Internacional no están en el calendario FIFA, por lo que el ente que maneja el fútbol a nivel mundial no obliga a los equipos a ceder a los futbolistas en esta clase de certámenes. Y si Argentina juega los Juegos Olímpicos y Solari en ese momento está en el Krasnodar, es muy probable que no lo dejen venir a disputar ese certamen. Si además sumamos de que por estar en la sub-23 tiene chances de jugar en un futuro en la selección argentina mayor, está claro que en River va a tener muchísimas más posibilidades que jugando en el fútbol ruso. Este es otro motivo por el cual no avanzó de ninguna manera la propuesta del Krasnodar, porque si estos números hubieran sido satisfactorios también para el futbolista, está claro que el jugador hubiera podido ejercer presión como para que la dirigencia acepte, más allá de que River solo tiene el 60% del pase. Si el ofrecimiento en vez del fútbol de Rusia hubiera venido de algún equipo de España o de algún equipo de Inglaterra, lo más seguro es que Solari, luego de terminar el preolímpico, agarraría sus valijas y se iría a jugar al fútbol de Europa. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿tienen razón los dirigentes de River al creer que Solari puede crecer mucho más en este 2024 de lo que fue su 2023? Si ponemos esto un poco en contexto, hay que tener en cuenta que el delantero fue el jugador que participó en más goles de River durante todo el año pasado, es decir, sumado los tantos que convirtió más las asistencias. Es más, a mitad del año pasado muchísimos hinchas de River lo podían como titular, inclusive antes de disputar esa serie que terminó siendo fatídica para el más grande contra Internacional de Porto Alegre durante los octavos de final de la Copa Libertadores. Es más, Solari en el triunfo 2-1 en el Monumental contra el conjunto brasileño marcó los dos tantos de ese partido, más allá de que en la vuelta jugó como titular
titular y no estuvo a la altura. Encima se resbaló en el penal, tuvo mala suerte y el equipo obviamente quedó eliminado. Después tuvo participaciones un tanto esporádicas, tanto positivas como negativas, pero el 2023 terminó siendo más bueno que malo si analizamos la clase de jugador que es Solari, y hay algo que no hay que dejar de lado y que es que sigue siendo un jugador muy joven. Por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿puede crecer mucho más? Difícilmente algún equipo de Europa vaya a ofrecer más de 20 millones de dólares. Es cierto, como dije, que una cosa es ofrecer y aceptar estos 20 millones de dólares teniendo el 100% del pase que teniendo el 60% de la ficha, por lo que parecería que este rechazo viene más por el lado de tener más dinero por una oferta similar en el futuro que por el hecho de que Solari pueda tener un nivel mejor y que la propuesta que pueda venir dentro de 1 o 2 años sea por números mayores. No vemos a algún equipo de Europa ofreciendo, por ejemplo, 30 o 35 millones de dólares o de euros por este jugador. Parecería un tanto extraño. No digo que no pueda pasar, de hecho, en el fútbol brasileño se venden por esas cifras, pero el argentino sigue estando un poco más lejano a la hora de aceptar propuestas por esos valores, porque en definitiva no llegan. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el Diablito Echeverri es la máxima joya para muchos del fútbol argentino y se termina yendo por 15 millones de euros más 9 o 10 por objetivos, alrededor de 25 millones en su totalidad de la transferencia al Manchester City, no creo que haya muchos equipos que puedan ofrecer más dinero que el conjunto dirigido hoy por Pep Guardiola. La realidad es que por Solari uno tendría que creer que una oferta más de 20 millones de dólares no va a llegar. Pero lo que hay que analizar acá es cuánto dinero deberá poner River también para comprar por lo menos un 20% más del pase y así tener un 80% de la ficha. Seguramente la dirigencia quiera comprar el 40% del pase que tiene Colo-Colo, pero el equipo chileno, sabiendo que ha llegado ya una oferta de 20 millones de dólares, seguramente va a querer quedarse con ese 40% o en definitiva va a exigir un número similar al que hubiera recibido en caso de que River hubiera aceptado este ofrecimiento. Como dije, eran 20 millones de dólares brutos, es decir, alrededor de 17 millones de dólares netos, alrededor de entre 9 y 10 para River y alrededor de entre 7 y 8 para Colo-Colo. Es decir, si tenemos en cuenta que si River hubiera aceptado esta oferta, al equipo chileno le hubieran entrado alrededor de 7 millones y medio de dólares, más los 5 millones que recibió antes, estamos hablando de 12 millones y medio de la moneda estadounidense, seguramente no será fácil para la dirigencia de River llegar a un acuerdo con el equipo chileno para comprar el 40% restante de la ficha. Para hacer un resumen final, River no termina aceptando esta propuesta de 20 millones de dólares brutos por Pablo Solari por 3 motivos. En primera instancia, porque justamente es un número bruto y el más grande no tiene la totalidad del pase del jugador, tiene el 60%. En segunda circunstancia, porque la dirigencia cree que el futbolista puede rendir más en este 2024 y eso aumentaría un poco el valor de una hipotética oferta dentro de 1 o 2 años, sumado a que más allá de lo que haga en River podría llegar a disputar los Juegos Olímpicos con la selección argentina y eso, claro está, aumentaría su cotización. Y en tercera instancia porque el jugador obviamente no ejerció ningún tipo de presión como para salir ahora en este mercado. El fútbol ruso tiene la cabeza puesta, una vez regrese de la selección argentina sub-23, en jugar con River y prepararse para lo que va a ser la Copa Libertadores. Es hincha del Millonario y tiene como uno de sus principales objetivos levantar el trofeo más lindo de todos a finales de este año y parece que la final será en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.